Buenos días a todos, soy el padre José Vicky, misionero en España. Hoy es lunes 4 de marzo del 2024. Tomamos del Evangelio de San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, vemos a Jesús en su ciudad, en donde él creció, en Nazaret. En sábado se dirige a la sinagoga y lee el texto del profeta. Y la reacción de sus conciudadanos es inicialmente titubeante, porque ellos perciben las palabras de Jesús llenas de gracia, están admirados, pero los confunde todo lo que conocían de él, su procedencia. Lo creen hijo de José, todos conocen a Jesús desde pequeño, y por tanto, para darle definitivamente crédito, parecen necesitar algo más, pero no se animan a decírselo en voz alta. Pero no hace falta, porque Jesús sabe lo que exigen como condición para prestarle fe, y es el milagro. Ellos piden un milagro, piden milagros. Y aparece así nuevamente la tentación que le puso el demonio en el desierto, pero ahora proveniente de los hombres. Haznos un milagro para que te demos fe. Es así. Los hombres, nosotros también cristianos, necesitamos algo más, algo maravilloso. Necesitamos una experiencia fuerte, particular, singular, algo que luego pueda contarle a los demás. Pedimos milagros, muchas veces pedimos milagros. Jesús no los hace. Jesús comienza de este modo tan peculiar su enseñanza, con una lección dura para los incrédulos, y es esta lección el lugar de la fe. La fe debe ir delante del milagro y no el milagro delante de la fe. Incluso cuando algún milagro se adelanta a la fe, como los que presencian los paganos, no es del milagro que ha de esperarse el acto de fe, sino de la gracia y de la docilidad libre del creyente. Como dice Santo Tomás, esto lo demuestra el que, viendo los mismos milagros, unos creen y otros no. El milagro en sí mismo no produce el acto de fe. Lo que produce el acto de fe es la gracia y la docilidad de la persona a la gracia. Lo muestra también el que sin milagros son muchos los que creen. Es lo que dice Cristo también a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. No decimos que Dios no haga milagros a los que los piden para tener fe, sino que en el fondo el milagro no es lo que produce la fe. La fe depende de cosas más profundas. Por eso el Señor, en el Evangelio de hoy lo escuchamos, les pone como ejemplo a sus paisanos dos prodigios obrados por dos profetas del pueblo hebreo, Elías y Eliseo, el de la viuda de Sarepta y el de Naamán. Ambos milagros fueron hacia gente ajena al pueblo judío. Una era fenicia y el otro era un sirio. Y eso que viudas y leprosos había muchísimos en Israel.
Pero aquellos dos dieron fe a las palabras de los profetas y luego vieron los milagros. Primero creyeron a las palabras de los profetas y luego vieron el milagro. Los paisanos de Jesús hacen al revés, quieren primero ver el milagro, lo extraordinario, lo maravilloso, para luego creer a la palabra de Cristo. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros y a muchos cristianos, que buscamos lo extraordinario y no creemos a las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedir milagros para creer es decir a Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y así como no se bajaría más tarde de la cruz Jesucristo, ni para convertir al Sanedrín en pleno, tampoco la esquivó al comienzo de su vida pública para darles el gusto a sus paisanos. La iracunda reacción del pueblo, totalmente desmedida, manifiesta esa enorme avidez de prodigios con que se habían acercado a Jesús. Habían ido como a un circo. Jesús le niega el milagro y se despierta la ira. Sacaron a Jesús a los empujones con la intención explícita de despeñarlo desde un barranco al que daba la aldea en aquellos tiempos. Y aquí sí sucede el milagro, que por supuesto los paisanos no reconocen. Jesús, empujado por una descontrolada multitud de hombres que se disponían a lincharlo, sencillamente, con autoridad y sin decir una palabra, los dominó con la sola presencia y mirada, y abriéndose paso por medio de ellos, abandonó definitivamente el pueblo. Los que buscaban milagros lo tuvieron delante de sí y no lo reconocieron por la sencillez, por la simplicidad con que Cristo obra. La Cuaresma es tiempo de conversión. No esperemos milagros. Los designios de Dios son humildad y sencillez. Dios ya nos reveló todo y nos dijo todo lo que necesitamos para salvarnos en su Hijo Jesucristo. No debemos esperar nada nuevo. Escuchemos su voz. No endurezcamos el corazón. Cambiemos de vida, volvamos a Dios, confiemos en su gracia y quitemos todo aquello que pueda ser obstáculo para esta unión con Él.